tema de hoy, levantando una nueva generación. Y es un tema actual y verdadero. Esto sí que nos va a ayudar a nosotros a entender y asustarnos. A entender la palabra en el tiempo que estamos y también a asustarnos. ¿Y por qué asustarnos? Vamos a ver entonces. Levantando una nueva generación. Y dice la palabra de Dios en Jueces, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó después de ellos otra generación. Acá me está advirtiendo la palabra algo serio. Y Dios en este tiempo está levantando una nueva generación. Yo le estaba diciendo, Señor, ¿por qué las iglesias están muertas? Porque está llena de viejitos. Y como los viejitos a veces se mueren solo del espíritu, porque la fe se va cayendo, Dios me dijo así, Señor, Dios va a levantar una nueva generación. Pero nosotros como líderes somos parte de esta tarea. Ahora, ¿qué es una generación? Cuando nosotros hablamos de generación, ¿qué es una generación? Fíjese la palabra de Dios lo que dice de generación. Y preste mucha atención porque esto va a ver que usted se va a ver identificado como yo, y yo quiero escaparme de los lazos del enemigo. En Génesis dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Solo uno. Génesis 15:16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 50:23, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Éxodo 1:6, y murió José y todos sus hermanos. Mire qué pasó acá. Y toda aquella generación. Está seria la cosa. Éxodo 17, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora, cuando hablamos nosotros de generación, y usted tiene que entender eso, porque a veces nosotros hablamos de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, son generaciones. Y cuando hablamos de generación, de acuerdo a la palabra de Dios, son 45 años que pasan. Cuando dice el Señor que la maldad y la maldición pasa de generación a generación, haga cálculo, 45 años cada generación, usted tiene que pensar hasta en su bisabuelo, o por ahí, en maldición, pero también en bendición. Quiere decir que esa generación, podemos nosotros decir ahora, 45 años, doble 90 años, los que tienen 90, por eso yo dije las personas ancianas están muertas. Y Dios quiere levantar una generación nueva. Ahora, ¿usted se quiere excluir de esa generación o quiere entrar en esa generación? Depende de lo que usted quiera, ¿verdad? Todos los hijos de una determinada pareja se consideran miembros de una misma generación, aunque presentan una diferencia de edad de bastante años. Y para poder entender este texto que estamos hablando ahora, debemos realizar una retrospectiva de la historia del pueblo de Israel. O sea, tenemos que ir para acá, para atrás, y entender qué pasó con el pueblo de Israel. Israel no era un pueblo común, no era como uno de los otros, era el pueblo de Dios, dice la palabra. La nación israelita nació en la mente y en el corazón de Dios, porque era la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios hace nacer una nación, escuche, o una generación, la hace nacer con un propósito. Dios tenía un propósito con su pueblo, porque eran pueblo santo a Jehová, a tu Dios, y Jehová te ha escogido para que lo seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio lo dice. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Él levanta una generación, y Dios dice en la Biblia que es un Dios celoso, y Él dice: este es mi pueblo. Por eso dentro de una iglesia no todos son considerados cristianos. Estamos quizás mezclándonos con los cristianos, pero la pregunta es: ¿seremos nosotros pueblo de Dios? Dios
fundó la nación de Israel con un hombre anciano y una mujer estéril. Eso dice la historia. Y fundó el pueblo por milagro y dio una palabra contundente y poderosa. Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande, una generación grande. O sea que Dios tiene esperanza de nosotros. Dios siempre tuvo esperanza de su pueblo, de sus hijos, una nación grande. Y la bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahora esto es parte de la palabra dada a Abraham, padre de la fe, juntamente con Sara. Dios, llegado el tiempo del cumplimiento, empezó a poner por obra su palabra. Después nació Isaac, después nació Jacob. De Jacob, que es Israel, al cambiarle el nombre, nacieron las 12 tribus, los 12 patriarcas, que dieron lugar a las 12 tribus de Israel. Todo esto marca generación a generación. Pero Dios los hizo crecer porque estaba en los planes de Él tenía un propósito. Pero a veces no se le cumplen, no se cumplieron los propósitos de Dios, como a veces no se cumplen los propósitos nuestros aquí en esta tierra. Y dentro del plan de Dios, José fue vendido por sus hermanos. ¿Se acuerdan la historia? A Egipto, en donde por la mano e intervención de Dios llegó a ser el segundo hombre de la nación y ese reino insignificante se transformó en uno de los imperios más grandes y florecientes en la tierra, con José. Pasado el tiempo, el resto de la familia, de acuerdo a la historia, yo estoy tratando de adelantar un poco, descendió a Egipto en busca de comida, se quedaron allí 450 años. Pues Dios en ese tiempo bendijo a Egipto en dinero, en alimentos, para preservar a su pueblo. Por eso bendijo a Egipto. Y por eso José fue enviado allí, incluso allí se menciona la promesa de Dios a Abraham. Ahora, ¿qué pasa cuando Jacob bendice a José, suelta una palabra poderosa? Mire la palabra que suelta, esa palabra. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Está hablando de una generación nueva. Escuche, detrás de nosotros viene una generación nueva. Yo veo por eso lo del águila, gracias porque usaste justo un canto apropiado. Yo siento, Luigi y hermanos, siento que esta generación de antes, evangélica, estamos bajando los brazos. Y Dios nunca quiere que bajemos los brazos. Dios es un Dios de victoria. Él nos lleva de gloria en gloria y victoria en victoria y no quiere que bajemos los brazos. Ahora, si nosotros bajamos los brazos, ¿ustedes creen que Dios se va a quedar quieto? Dios va a levantar otra generación nueva, con un espíritu diferente. Acuérdese el profeta Joel lo que dijo, en los postreros tiempos vendrá ¿qué? Los jóvenes. Los jóvenes van a hablar en lengua, van a profetizar, va a levantar una generación nueva de hombres y mujeres que realmente alaben a Dios. Ahora dile a la hermana, tú eres viejita, así que vete. Tú no alabas a Dios, ¿para qué te queremos? ¿Qué estás haciendo aquí? Estás solamente calentando una silla. ¿Estás entendiendo el problema? Sí, porque cuando Pablo dice debemos anhelar los dones y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia del don de lenguas es el más pequeño, mi pregunta es, ¿este pueblo lo está anhelando? Porque si tú no estás anhelando esos dones y el don y que Dios te bautice con el Espíritu Santo, estás entrando dentro de una generación vieja y Dios va a ver qué va a pasar con esa generación vieja. Entonces, el ángel me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. La multiplicación tiene que tener un propósito. Tú no traes hijos al mundo solamente para traerlos. Hay un propósito de Dios en eso. Y si vemos con atención el libro de Números, es el libro de las quejas del pueblo. El pueblo vivía quejándose, dile al hermano que está al lado tuyo, igual que tú, dile. ¿Y usted cree que Dios quiere hombres y mujeres que lleguen a la iglesia con desgano? Quejándose, cansados. Por eso cuando les pregunté a los hermanos, ¿qué pasó cuando se pusieron el saco a los sugieres? Es que hace calor. En el infierno va a ser más calor.
No sé si está entendiendo el mensaje. Porque las excusas quedan sobrando para Dios. Yo también tengo calor. ¿Qué quieren? ¿Que me venga en short? Me vengo en short. Y por quejarse, mire esto, por quejarse esto hizo que se quedaran en el camino. Y una generación hizo que otra se viera atrasada en el cumplimiento de las promesas de Dios. Lo vemos en números, vamos a verlo en números. Números 14, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Dígale al hermano tuyo, no hace falta que lo diga, ya pareces muerto. Dile. Porque yo no escucho a veces decir, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Estoy cansado, ¿verdad? Estoy agotado, tengo calor, me quisiera morir. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? A espada de Donald Trump. Yo estaba bien en México. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Y por qué no se va? Si Dios lo trajo aquí es por un propósito. Pero no es para que caliente bancas. Esta iglesia, Luigi, ya tendría que estar 20 veces repleta. Te voy a preguntar a ti cómo hacerlo para llenarla. Para que tú me des unas palabras cómo llenar y cómo levantar a esta gente para que traiga a otra gente. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Más sí, yo me voy a Argentina, me voy a México, me voy a El Salvador, me voy a Guatebuena, porque ya dejó de ser Guatemala, para entrar en Guatepeor. ¿Y por qué no se va? ¿Por qué no nos vamos? ¿Qué crees? ¿Que Dios te trajo aquí? Como me dijeron a mí, no, cuando tú llegas a Estados Unidos, los dólares te van a llover del cielo. Yo todavía estoy así, no llega, ni uno llovió del cielo. No llueven los dólares del cielo. Cuando tú te vayas, puede ser ayer, como el hermano se fue. La pregunta es, ¿qué van a decir tus hijos y tus nietos? ¿Qué hizo mi padre? ¿Qué hizo mi abuelo? ¿Qué hicieron en esta tierra? No hicieron nada. ¿Cuál es la herencia que estás dejando? No en dinero. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿Qué le vas a decir a tus hijos y a tus nietos? Dios me trajo de Tijuana para Estados Unidos para que vaya al welfare y al unemployment a pedir ayuda. No es así la cosa. Yo creo que hay una generación pasada que se está perdiendo la bendición de Dios. Y no estoy diciendo que no son salvos, sino que se están perdiendo la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque viven en el pasado. Ay, pero pastor, 20 años atrás la iglesia estaba llena y había un mover del Espíritu genuino. 20 años atrás. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Y Dios qué culpa tiene? ¿Acaso Hebreos 13:8 nos dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? ¿Y que el tiempo de los milagros no ha pasado? ¿Y por qué estamos bajando los brazos? Porque vivimos en el pasado. Y cuando uno vive en el pasado, envejece. Dile al que está al lado tuyo, te ves viejito ya. Ya te ves viejito. Te estás acordando de Tijuana, de México, de Ensenada, de allá de donde naciste. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras. ¿Te acuerdas de cuando naciste y cómo te trataban tus padres? Estás viviendo en el pasado. Y cuando uno vive en el pasado, envejece. La única diferencia es que no nos vemos tan viejitos, porque podemos hacernos, hermana Socorrito, tintura. Mira qué linda que está la hermana Socorrito. Parece una niña de 25 años.
25 por 4. ¿No? 25, no, me fui mucho. 25 por 3, está bien. Esto hizo que esta generación se quedara en el camino. Los viejitos se quedaron. Y una generación hizo que otra se viera atrasada en el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios dice que no tarda sus promesas. Pero Luigi, dijiste algo importante. El Señor está a las puertas, pero ¿a las puertas de dónde? ¿Y saben por qué ya no vino? Porque todavía hay mucho pueblo por alcanzar. Nosotros mismos estamos dilatando la promesa de Dios. El Señor Jesús ya tendría que haber vuelto a la tierra. No a la tierra, arriba, a arrebatarnos. El arrebatamiento ya tendría que haber sucedido. Pero como hay algunos que todavía duermen, Dios espera un poquito más. Por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué está pasando cuando Dios ve una iglesia caída? Dios está entonces levantando una generación nueva. Eso dice Números. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diga otro espíritu. Dile al hermano, en ti hay otra moda, dile. Te veo vestir diferente cada domingo, vienes con un vestido diferente, pero del espíritu nada. Estás comprándote un vestido cada domingo. ¿Y qué piensas que Dios está mirando lo externo? Dice que Caleb tenía otro espíritu, diferente a los demás. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Caleb! ¿Y qué pasó con los viejitos? En este desierto caerán vuestros cuerpos, mire. Y escuche. No es literal lo que está diciendo la Biblia a lo que yo voy a decir. Pero cuando usted cruza la frontera por el desierto, sus cuerpos ahí quedan. Porque hay algunos que no tienen que venir para acá. Porque el que tiene que venir para acá no va a cruzar por el desierto. Es fácil entender la palabra. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales, ¿qué? Se han quejado, dice. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los voy a introducir. Ahora hay casi todavía como 400, 500, 700 niños que no van a ser devueltos a sus padres. ¿Está entendiendo usted o no está entendiendo? Ay, pero este gobierno lo que está haciendo, yo no sé lo que está haciendo, pero yo lo veo en la palabra de Dios. Y usted dirá, no está bien lo que está haciendo, para mí tampoco. Pero acá dice algo, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los voy a introducir. Yo los voy a dejar en este país, yo los voy a hacer ciudadanos de este país. Yo los voy a poner en las iglesias para que ellos levanten a los muertos. Porque una generación nueva viene. Y miren de dónde vienen, de nuestros países vienen. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Y saben por qué? Porque muchos de nosotros queremos venir aquí a que el gobierno nos alimente. Miren cómo estoy transpirando. ¿Saben por qué? Porque te ganarás el pan con el sudor, dice la palabra. A Dios nunca le gustó tratar con una generación quejona. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y cuando se habla de la tierra, puede ser muchas cosas. Primero es el país. Estás acá, pero estás quejándote del país. Puede ser el país un factor de desprecio. Puede ser el país. Pero puede ser tu nacionalidad. Ay, ¿por qué soy mexicano? ¿Por qué nací en México? ¿Por qué nací con este color de piel y no blanquito? ¿Por qué estoy trabajando en esta compañía y no en esta? ¿Por qué me casé con esta fulana y no con esta mengana? Porque la fulana me está dejando seco.
¿Por qué estoy en la iglesia Majestad y no estoy en la iglesia del hermano, del pastor Gebel, Dante Gebel, que me hace reír? Y entonces nos quejamos, ¿verdad? Y considero a estos hechos como uno de los más oscuros de la historia de Israel. Ahora pongámonos por un momento en la situación. Estaban por entrar a la tierra prometida y enviaron a los espías que trajeron las pruebas de que la tierra era muy buena, dice. Escuche, esta es una tierra que fluye leche y miel. La pregunta es, ¿por qué usted todavía no tiene un carro último modelo? ¿Por qué no tiene un carro último modelo? Ay, pastor, pero yo soy humilde. No, yo no creo eso. Yo creo que a ti te gusta dormir mucho y trabajar poco. Y a los jóvenes ni hablemos, les gusta pedirle la plata al papá. Porque ni ayudan ahora a los jóvenes. ¿Cuándo vas a comprar un carro nuevo, pastor? Pero no me alcanza. No, duerme menos. Aparte, sirve al Señor. Ponte, alístate en el ejército de salvación. Ponte a hacer algo para Dios. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo ganas. Es que no tengo dinero. Y no solo esto, sino que esto los llevó a maldecir a sus hijos. Y por ello sus hijos se vieron privados de disfrutar la buena tierra que Dios le ponía en sus manos. No la supieron valorar. Dios, viendo que esta generación no estaba lista, ni iba a estarlo, tuvo que tomar una decisión muy dura. Porque escuche, tenemos un Dios de amor, dígame, pero tenemos un Dios de justicia. ¿Usted cree que Dios no está cansado de ver las caras nuestras? Solamente la mía, le agrada ver mi cara, pero nada más. Y cuando me levanto a las 6 de la mañana, que me levanto ya así, ya, hasta que me estire un poco y digo, ay Señor, ¿qué pasó con mis 70? Hermano nieto, tú me vas a alcanzar pronto. Bueno, si llegas. Así como Moisés cometió un error y no entró a la tierra prometida, así también Josué cometió un error. Nosotros pensamos que Josué, que es el libertador, el salvador. Miren, no hay en la Biblia uno que no la haya regado. Dígale que está al lado tuyo, tú la riegas todos los días, dile. Dile, todos los días las riegas. Y llegas a tu esposa y le dices, perdóname mi amor, no lo voy a hacer más. Y después la riegas de nuevo. Así como Moisés cometió un error, también Josué. ¿Sabe cuál fue el error de Josué? Mire. El error de Josué fue no ocuparse de la generación futura. Esto me abrió la mente. ¿Para qué estoy trabajando con ustedes? Si yo necesito trabajar con jóvenes. Yo necesito trabajar con jóvenes que realmente entiendan y que tengan energías para hacer algo. Eso es lo que dice la palabra. Josué se olvidó de la generación futura. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Mire lo que ha pasado con Josué. Preste atención, porque a nosotros nos toca esto. Pero no arrojaron al cananeo que habitaban en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Escuche, porque las leyes, lo que hacen hoy los presidentes, y se está haciendo en México también lo que está haciendo Trump aquí, y se está haciendo en Guatemala también. Cuidado, porque a veces antes de quejarnos hay que entender lo que dice la palabra. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, sacarlos afuera. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. A la fuerza quería estar. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo sacaron. Lo dejaron.
¿Y sabe lo que quiere decir esto? Esto es profético. Cuando los gobiernos hacemos las vistas gordas a otros países que están entrando, no entra la gente, entra la religión de ellos a este país. El presidente no está sacando al guatemalteco, al mexicano, al ecuatoriano, al argentino, al salvadoreño. Lo que está tratando de sacar son otras religiones para afuera. Usted no lo está entendiendo. Esto es profético. Esto no es derechos humanos. Esto es pelear contra el diablo. Porque esta nación dejó meter al diablo acá adentro. Y si no, vaya a la iglesia de enfrente. Y no podemos negar que Josué era un hombre de Dios. Desde su juventud fue siervo íntimo de Moisés, llamado y delegado por Dios a ocupar el cargo de líder y guía del pueblo y con la misión de introducir a la tierra prometida a los israelitas, a la nueva generación. Pero Josué cometió un error fatal. No se ocupó de los hijos. Ahí está el asunto. Allí atrás no tenemos jóvenes, pero tampoco tenemos líderes jóvenes que ayuden a los pocos jóvenes que tengamos. Porque los pocos líderes jóvenes o jóvenes que tenemos en esta iglesia están con el espíritu caído. ¿Quiénes eran esos jebuseos y cananeos? Los jebuseos eran descendientes del tercer hijo de Canaán, que era nieto de Noé y uno de los hijos de Cam. Y debe recordarse que sobre Canaán recayó la maldición a raíz del episodio en el que el patriarca, en estado de embriaguez, fue visto por su hijo Cam y por su nieto Canaán y le tapó la desnudez del padre. Y los jebuseos habitaban al norte de Jerusalén, en la región montañosa que la rodea. Usted dirá, yo amo al pueblo hispano, yo amo al pueblo latino. Pero usted vaya al este de Los Ángeles y tienen a la guadalupana como diosa. ¿Está entendiendo usted un poco o no? Ay, pero este presidente tiene la lengua muy larga e insulta. Sí, es cierto. Pero escuche, métase en la Biblia. Métase en la palabra de Dios. Los jebuseos habitaban al norte de Jerusalén en una región montañosa. Y no abandonaron a la región y convirtieron en una verdadera fortaleza la colina oriental de Jerusalén. Trajeron suciedad al este de Los Ángeles. Paredes sucias, grafitis. ¿Y usted cree que esta nación puede permitir todo esto? Estamos hablando de dioses extraños. Por eso ahora se está levantando algo que por muchos años estuvieron durmiéndose. El pueblo hispano tiene que crecer, proféticamente hablando. ¿Quiénes eran los cananeos? Eran un grupo de antiguos pueblos que vivían en la tierra de Canaán a la orilla oriental del mar Mediterráneo. Canaán se describe en la Biblia como que se extiende desde el Líbano hasta el arroyo de Egipto en el sur y el valle del río Jordán en el oriente. Y los cananeos se mencionan más de 150 veces en la Biblia. Eran personas impías, idólatras, descendientes de Canaán, nieto de Noé, quien era hijo de Cam. Y Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé. ¿Y cuál fue el error? El error entonces de Josué. Pero cuando los hijos de Israel, dice la palabra, fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, pero no lo sacaron para afuera. ¡Lo dejaron! Hay más de 120 culturas en esta nación y hay más de 300 dioses extraños. ¿Qué cree que la lucha nuestra, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre? ¿Por qué tenemos la iglesia que tenemos? Porque usted vaya a la misión hoy y está llena. La misión de San Gabriel. Vaya ahí. Vaya a la misión de San Gabriel y va a ver por qué está llena. Porque esto no se predica ya. Notemos esto. Dice, no lo arrojaron, no lo sacaron del país. El error más grande que esta nación cometió
es quitar las Biblias de las escuelas. Es el error más grande que cuando estuvo ese presidente, que no lo quiero ni nombrar, dijo, vamos a sacar las Biblias de las escuelas. Y ahí Satanás aprovechó para entrar otras Biblias. La de él, la del diablo. Y nosotros como padres no nos damos cuenta que nuestros hijos están en las escuelas mezclados con otras religiones. ¿Y qué hacemos como padre? Ni leemos la Biblia en la casa, ni tenemos un altar familiar con los hijos, ni les hablamos de Dios, los dejamos que ellos se vayan con esas religiones. ¿Y cómo queremos llenar la iglesia? Nótese que algo que se repite es que el pueblo no arrojó al habitante de aquella tierra, siendo que el mandato de Dios con respecto a esto era contundente. No podían habitar con ellos. Contaminaban sus costumbres y pecados. Y Dios quería santidad. Porque es lindo viajar por el Freeway 5, el 605, el 210 y no pagar impuestos. Pero yo estoy pagando por ustedes, por los de la televisión, por los que están viendo en las redes. ¿Está entendiendo usted o no está entendiendo? Y usted dirá, pastor, su mensaje es muy duro para mí. Para mí también. Dios quería una nación santa. ¿Y sabe lo que están trayendo todos los musulmanes y todas las religiones que están entrando? Perversión, asesinatos, drogas. El problema que está pasando en Estados Unidos no consiste en los indocumentados, sino en los dioses extraños que se dejaron entrar en la nación. ¿Y saben por qué lo dejaron entrar? Porque les gusta el dinero. Todos los chinos, come on, get inside, China. ¿Y cuáles son los dioses que trajo China? Pero basta que traigan 500.000. Si usted viene con 500.000 y usted es chino, hawaiano, argentino, con 500.000, entra. Lo dejan entrar, porque usted trae 500.000 y se compra una casa. Y por eso esta nación está como está. Por eso ahora se levanta un hombre de 71 años para pelear. No quiere echar a la gente, quiere echar los dioses que hay en la gente. Quiere echar al diablo. Y no lo entienden. Y yo no es que le estoy respaldando y voy a postular para futuro presidente, no es así la cosa. Esas religiones tenían muchos dioses. Y se crearon muchos dioses para cada cosa que se creía poderosa e importante. Y vimos varias religiones que han entrado. Mire, ¿qué es esto? Minir, el cerdo nórdico de tocino eterno. ¿Sabía eso? Los nórdicos sabían que ninguna religión era completa, sino el tocino divino, tocino, el cerdo. Y los países nórdicos son una región geográfica y cultural que comprenden 5 estados en Europa. Esto viene de Europa. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Y esos nórdicos no podían adorar a los dioses que se conformaban con la basura que comíamos los mortales. Y los dioses necesitaban comida divina. Y ahí es donde entra Minir, que es el cerdo más sabroso del universo y que tiene la peor vida. Cada noche esos dioses nórdicos hierven la carne de ese dios y se la comen. Y el pobre cerdo es despertado todas las noches con el regreso de un grupo de vikingos borrachos que lo arrojan en una tina de agua hirviendo y celebran fiesta. Mire usted dónde está la gente. Por la mañana vuelve a la vida y se mata de nuevo. Una vida horrible. Pero en el mundo de los vikingos, ese era el precio que pagas por ser delicioso. Mire este otro. Xochipilli, el dios azteca. ¿Sabe cuál es este dios? Es el dios de los gays. De los gays, de las prostitutas, de los gays. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos luchando contra lo que dice la Biblia, que no hay tercer sexo?
¿Qué cree que por qué estamos luchando? Porque estos dioses se metieron acá, entraron acá. Muchas religiones tienen dioses y creen en los dioses de la homosexualidad, pero los aztecas se han vuelto más específicos, los indios aztecas. No le bastaba con tener un dios para que los hombres gay, necesitaban un dios para los gays que tienen relaciones sexuales por dinero. Y todo está acá en Estados Unidos. Khalfu, el dios haitiano de las intercesiones, God the Intercession en inglés. Khalfu era en realidad un dios aterrador. Es el vudú que ha entrado. Viene de Miami. Viene de esas sectas religiosas, de la santería. Vaya a Miami usted y predique el evangelio. Y aunque técnicamente gobierna sobre las intercesiones, él está sobre todo en las encrucijadas donde se decide qué camino hay que tomar. Khalfu es una bestia roja, demoníaca, que bebe el ron infundido con pólvora para pasar el tiempo. Él controla las fuerzas malignas del mundo espiritual y los espíritus malévolos de la noche. Es una criatura demoníaca que posee personas y controla el paso de espíritus hacia el mundo real. Posee personas, dice. Está dentro de las personas. Y eso es bíblico. La lucha nuestra no es contra carne ni sangre, dice la palabra. Es contra espíritus. Es con demonios. Es en el reino espiritual. Nosotros no los vemos, pero está dentro de la gente. Esa persona que falta al lado suyo, esa que falta al lado suyo, esa que no está acá, esa que no está acá, esa tiene ese espíritu. Sapona, el dios yoruba de la viruela. El pueblo yoruba de África Occidental creía en Sapona, el dios de la viruela, y hacia finales del siglo XIX Sapona tenía un culto que lo adoraba. El culto de Apona extorsionaba dinero de la gente, amenazándolos con maldecirlos. Si alguien no pagaba, los miembros del culto iban a la casa de esa persona y raspaban las costras de la viruela de la persona. ¿Qué está pasando en México? Van a los negocios, si tú no me pagas una mensualidad, los matan. ¿Qué creen que es eso? ¿Pandillas? No, son demonios. Por eso la gente se quiere ir de los países hispanos, porque los amenazan. Y cuando los médicos comenzaron a vacunar a las personas contra la enfermedad, el culto de Sapona vio que como su deber divino detenía las vacunaciones. Querían vacunarlo y algo no los dejaba vacunar. Amenazaron a la gente y llevaron a cabo campañas activas para mantener viva la viruela, que es una infección. Hasta que el culto pudo ser derribado, lograron comenzar una gran cantidad de epidemias importantes. Este otro, Ratri. ¿Dónde está? Sapona, ya lo vimos. Bueno. Hay otras más acá. Deidades hindúes de la oscuridad. Y como mencioné anteriormente, el problema que está pasando en Estados Unidos, porque toda persona tiene que ser sensible de esos niños. ¿Quién quiere ver a esos niños sin padre? Pero está pasando en México con este nuevo presidente. Va a pasar lo mismo en Guatemala. De un lado los van a echar para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. La gente vieja va a desaparecer y va a surgir una generación nueva. Diferente a los viejos quejones. Diferente a los viejos que solamente quieren pelear contra el presidente, contra las leyes y no están entendiendo lo que está pasando en el mundo. Todo por el materialismo. Estados Unidos quitó las Biblias. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas
¿Están sus ciudades sin morador? Acá lo dice el profeta Jeremías. 2 males pasaron en el mundo entero, especialmente en Estados Unidos, que es la cuna del evangelio. ¿De qué evangelio? ¿Dónde está la cuna del evangelio? Primero lo dejaron a Dios. Quitaron las Biblias de las escuelas. Quitaron la Biblia de los cristianos. Ahora la tenemos aquí. Pero como aquí no la podemos usar en la iglesia, ¿dónde está su Biblia? ¿Verdad? ¿Dónde está su Biblia? Ah, pero mi Biblia es tapa dura. Y todavía sigue siendo dura porque ni la usaste. ¿Dónde está tu Biblia? A mí no me interesa que tengas el teléfono. Yo, cuando leo, no leo el teléfono, leo la Biblia. Ahora, si estoy en un lugar y tengo que leer el teléfono, lo voy a leer. Pero ¿dónde está tu Biblia? Pastor, ahora que usted lo está diciendo, no me acuerdo dónde la dejé. Creo que cuando fui a visitar al hermano Gerino hace 2 años atrás, creo que la dejé en la casa de él. Y segundo, cavaron cisternas rotas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Le hemos dado entrada a Satanás. Estoy remando contra la corriente, estoy pidiéndole a Dios algo. No, no es a Dios, al diablo. Cisternas rotas. Y 3 clases de cisterna y estoy terminando. La primera puede ser la cisterna del materialismo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y sabe que el materialismo es una condición del corazón. Y la persona materialista lo refleja aquí. Todavía hay muchos en esta iglesia que no saben lo que es el diezmo. Que dan limosna. Dios no quiere limosna. Dios quiere obediencia. Y el materialismo es una condición del corazón. El materialismo existe cuando la seguridad y la autoestima de uno se encuentra en las posesiones materiales. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo hice? Pastor, ni una bicicleta tengo, pero eres un vago, por eso no la tienes. Pero también si te vas al otro extremo y quieres más, y más, y más, y más, caes en los lazos del diablo. Que dice Pablo a Timoteo. Jesús abordó esa condición del corazón del hombre. La otra cisterna es la cisterna de la religión. Deuteronomio dice, Jehová no esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ahí está la cisterna de la religión. Ah, yo soy de esta religión. Y estoy definiendo la religión como un sistema de creencias que confía en ceremonias y rituales. Usted entra a la iglesia tradicional y son ritos, ritos, ritos y ritos. Por eso a veces acá tenemos que hacer cosas diferentes para salir de esos rituales. Necesitamos que ustedes se levanten para que no esté siempre yo predicando, para que no esté siempre el hermano Gerino dirigiendo la alabanza, para que no seamos siempre los mismos. La pregunta es, ¿y ustedes qué? La cisterna de la autoconfianza. Vamos ahora a lo que decís hoy y mañana. Iremos a la ciudad. Personas que creen en su Dios. Yo soy el Dios. La autoconfianza. Yo soy el Dios. Estaremos allá 1 año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Cinco años atrás, ni hasta el código me perdí. ¿Verdad? Me lo olvidé. Bueno, vamos, préndete. Ahí va. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás usted no lo ve,
Pero 5 años atrás, este hombre era un león, el hermano que pasó a la presencia de Dios. Miren esta foto. Cinco años atrás. 5 años atrás. Este era el hombre que ayer se fue. El mañana no es nuestro. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué quiero edificar? ¿Qué quiero hacer? Tenemos que servir a Dios. Es lo único que nos queda. Esto me puede pasar a mí mañana. 5 años atrás, nadie pensaba que esto iba a pasar. Dile al que está al lado tuyo, yo no puedo arreglar mi vida sin Dios, dile. Dile al que está al lado tuyo. Yo no puedo arreglar mi vida sin Dios. Yo no puedo sanar mi cuerpo sin Dios. Yo no puedo sanar mis finanzas sin Dios. Por eso Josué, cansado, ya, ponme la pantallita, querida. Gracias. Escojan ustedes a qué Dios servir, dijo. Se cansó. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a esos dioses que tus padres tenían, o al verdadero. Sácate de la mente los dioses de tu padre. Los viejitos no entraron, murieron todos en el desierto. A quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿A qué generación perteneces tú? El rey David quiso, quien en definitiva derrotó a los jebuseos y los expulsó definitivamente del territorio de la nación, y con ellos expulsó sus costumbres, sus ídolos, pecados que estaban en ellos, en medio del pueblo. Era como un tumor maligno. El rey David lo hizo, derrotó a los jebuseos.